Buenas tardes, compañeros del grupo 304 y profesor Cesareo Ruiz Escamilla de Física. Mi nombre es García Pichardo Marco Antonio del grupo 304. El día de hoy les voy a hablar de dos principios, dentro de los más importantes: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Ambos principios son muy importantes dentro de ramas como la aerodinámica y pues para la creación de los barcos. Ahora bien, el principio de Pascal. El principio de Pascal fue inventado por Blaise Pascal alrededor del año 1653. Ese principio lo que buscaba explicar era el equilibrio que pueden llegar a tener los líquidos en general, y de igual manera busca darle una explicación a la presión que se le puede llegar a dar a un líquido en todas sus superficies. El principio de Pascal decía lo siguiente: al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. La fórmula de Pascal es la siguiente: P es igual a F sobre A, donde P es la presión ejercida, F es la fuerza aplicada sobre un líquido y A es el área que ocupan los fluidos. Ahora bien, para poder hablar a mayor profundidad de el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, hay que saber las características de los fluidos. Las características de los fluidos son varias, dentro de las cuales están el cambio de forma, la dispersión molecular, la densidad, la viscosidad, el volumen y la presión. Los más importantes que vamos a ver para estos dos principios van a ser densidad, que pueden tener mayor o menor densidad en función a la cantidad de materia que hay en un volumen de fluido. La densidad suele estar representada en kg sobre m al cubo. La viscosidad se trata de la resistencia que tienen los fluidos a ser deformados y que puedan limitar su fluidez. El volumen es el espacio que ocupa un fluido en un espacio determinado, teniendo en cuenta aspectos como el alto, el ancho y el largo. Los fluidos líquidos suelen adoptar la forma de recipiente donde estén contenidos. Los gases, por el contrario, no tienen un volumen ni una forma, por lo cual se pueden expandir lo máximo posible en el espacio que los contenga. La presión. La presión es la fuerza que la masa del fluido ejerce sobre los cuerpos que están sumergidos en él. En los fondos marinos, por ejemplo, la presión es mucho más alta que en la Tierra. Es por esta razón que existen los submarinos, porque si una persona común y corriente intentase meterse a más allá de 600 metros, moriría aplastado por la propia presión que se haría sobre su cuerpo. La clasificación de los fluidos. Los fluidos, al igual que casi todo, tienen una clasificación, dentro de las cuales destacan los fluidos reales, que son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o compresibles. La posición de sus moléculas puede cambiar continuamente. Los fluidos newtonianos son los que tienen viscosidad constante, sin variar según la fuerza que se les aplica a estos mismos. Las leyes mecánicas de Newton explican el comportamiento de este tipo de fluidos. Los fluidos no newtonianos. Estos no poseen una viscosidad única, ya que dependen de la fuerza que se ejerce sobre estos, así como también de los cambios de temperatura, por lo que pueden ser un intermedio entre fluido y sólido. Los superfluidos se caracterizan porque pueden fluir ante la menor fuerza aplicada, sin que haya ningún tipo de resistencia ni de fricción. Las aplicaciones del principio de Pascal. Una de ellas es la prensa hidráulica. Esta se encuentra formada por dos recipientes de paredes rígidas. Cada uno de ellos contiene un fluido incompresible y ambos recipientes se encuentran conectados por la parte inferior. De este modo, la altura del lado A, por decirlo así, es la misma que en el lado B. El principio de Arquímedes, ya pasando del principio de Pascal al principio de Arquímedes, es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático y se mide en newtons. Esto es en el SIU, que vendría siendo el Sistema Internacional de Unidades. El principio de Arquímedes, su fórmula es la siguiente:
E es igual a mg, que es igual a pfgv, donde E es empuje, P es la densidad del fluido, V es el volumen del fluido deslazado, G es la aceleración de la gravedad y M es masa. Ahora bien, para poder explicar un poco más del principio de Arquímedes, pues voy a explicar tantito de quién fue Arquímedes. Arquímedes fue uno de los personajes más importantes dentro de las matemáticas y otros espacios como la física. Arquímedes era un matemático griego que muere cuando unos romanos invaden Siracusa. Se estima que Arquímedes nace en el año del 287 a.C. Uno de sus datos más chistosos de su muerte fue de que cuando entró uno de los soldados para capturarlo, porque ellos originalmente tenían la orden de capturar a Arquímedes, porque sabían la ciudad donde vivían, pues agarraron, se acercó un romano y le dijo que que se lo iban a llevar. Y Arquímedes le contestó: no me molestes, que estoy haciendo mis círculos, estoy haciendo mis cálculos, déjame en paz. Y fue en ese momento cuando el romano lo mata. Ahora bien, los principales descubrimientos que realiza Arquímedes son los siguientes. El descubrimiento del principio de Arquímedes, definir la ley de palanca, de ahí su famosa frase: dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Ser el precursor del cálculo integral y diferencial con el uso de los infinitesimales. Esto 18 siglos antes que científicos como Newton y Leibniz. También realizó una aproximación realmente precisa del número pi a través de métodos geométricos, donde pi para él era 0,1408 o también 0,1428. También calculó el área bajo el arco de una parábola a través del uso de los infinitesimales. También demostró que el volumen de una esfera es 2/3 el volumen del cilindro que la circunscribe. Inventa el tornillo de Arquímedes. También se le atribuyen el diseñar armas y métodos de defensa militares innovadores como el rayo de calor, con el cual supuestamente prendía fuego a los barcos enemigos a través de un juego de espejos cóncavos, los cuales se proyectaban sobre los barcos y supuestamente se quemaban. Las fórmulas esenciales del principio de Arquímedes. El concepto de empuje nos puede ayudar a determinar la densidad de un cuerpo sólido, que es PCPO. Para ello determinamos primero la masa real, MR, del cuerpo con ayuda de una balanza. Después, sumergimos el objeto en un líquido de densidad conocida, PLIQ.C, por ejemplo el agua, y determinamos la masa aparente del objeto MA, la cual será menor que la anterior. De acuerdo al principio de Arquímedes, esta diferencia se debe al empuje del agua, y por lo tanto la diferencia MR-MA es igual a la masa del agua desalojada por el cuerpo. La densidad del cuerpo está dada por la expresión PCPO es igual a MR sobre MR menos MA por PLIQ.C. También podemos determinar la densidad de un líquido. Para ello primero obtenemos la masa aparente, MA, de un cuerpo de masa, MR, sumergido en un líquido de densidad conocida, PLIQ.C. La diferencia de masa, MR menos MA, es igual a la masa del volumen del líquido desalojado. Por lo tanto, podemos decir que V es igual a MR menos MA sobre PLIQ.C. Después se introduce el mismo cuerpo en el líquido problema y hallamos su masa aparente, MA2. De nuevo, la diferencia de masa MR menos MA2 es igual a la masa del volumen del líquido desalojado. Por ende, podemos decir que V es igual a MR menos MA2 sobre PLIQ.2. Puesto que el volumen debe ser igual en ambas ecuaciones, ya que el cuerpo es el mismo, tenemos que la densidad del líquido problema es PLIQ.D es igual a MR menos MA2 sobre MR menos MA por PLIQ.C.
Ejemplos del principio de Arquímedes. Una vez ya hablamos de el principio de Arquímedes, quién fue Arquímedes y pues, las fórmulas del principio de Arquímedes. Vamos a hablar de algunos de sus ejemplos. Algunos de los ejemplos que tenemos son los barcos, los submarinos, las personas y los peces. Los barcos. Los barcos flotan porque su parte sumergida desaloja un volumen de agua cuyo peso es mayor que el peso del barco. Los materiales con los que está construido un barco son mucho más densos que el agua, pero como el barco está hueco por dentro, contiene una gran cantidad de aire. Debido a ello, la densidad promedio del barco es menor que la del agua. Los submarinos. Para un submarino es más fácil variar su peso que su volumen para lograr la densidad deseada. Para ello, se deja entrar o salir agua de los tanques de lastre. De manera semejante, mucho más natural, tenemos el caso del cocodrilo, el cual aumenta su densidad promedio. Esto cuando ingiere piedras, las cuales aumentan su densidad. Debido al aumento de su densidad por las piedras ingeridas, el cocodrilo puede sumergirse más bajo del agua y se expone menos a su presa. Es por eso que en los videos documentales y en ocasiones cuando vamos a lugares donde habitan cocodrilos, solamente vamos a ver sus ojos, por lo menos de que ingieren piedras. Las personas. Para efectuar lo anterior, la persona se coloca un chaleco salvavidas, provocando con ello aumentando su volumen, mientras que su peso aumenta excesivamente poco, por lo cual su densidad se reduce muchísimo. Los peces. Los peces tienen la misma densidad que el agua y pueden regularla al extender o comprimir el volumen de una bolsa con la que cuentan. Los peces pueden moverse hacia arriba al aumentar su volumen. Esto disminuye su densidad y para bajarlo o reducen. Esto mismo va a aumentar muchísimo su densidad. Una vez ya hablamos de los ejemplos, vamos a hablar un poco de sus aplicaciones del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se aplica en la aerostática, en la navegación y por ende en la construcción de barcos y también de los densímetros. Otras aplicaciones de este principio están en la determinación de la viscosidad por el método de Stokes y la determinación de velocidades terminales de las partículas. Bueno, a grandes rasgos es todo esto que acabo de ver. Es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Espero hayan comprendido mucho. Hasta la siguiente.